Cuenta Anne Applebaum en su libro sobre el Gulag que de las fosas comunes en los campos de concentración a orillas del círculo polar ártico se desprenden a veces, dentro de bloques de hielo, montones de cadáveres apilados un día y olvidados bajo la nieve años atrás. Los imagino flotando en el silencio del mar helado, roto de vez en cuando por la fractura de los icebergs, hasta que un día se funden y los pobres muertos van dejando caer sus huesos en la tiniebla del fondo del mar, más clemente que sus verdugos. No es imposible que algún día, ante los ojos asombrados de los turistas que hayan ido a la Vorkuta, como hoy van al Kremlin a ver la momia de Lenin, empiecen a aparecer con la última mirada atónita del fusilado uno, otro y otro cadáver conservados en el hielo de la minúscula memoria de cada uno de ellos, que en nombre de la memoria histórica con mayúsculas, la del crimen impune y el triunfo del mal, tantos historiadores tratan de borrar. A la memoria de cualquiera de ellos va dedicada esta modesta memoria mía. Bueno, ya desde el comienzo mismo, ya en el video anterior, donde leí el índice, y ahora aquí en este pequeño prólogo, el autor reconoce que este libro va dedicado a los contrarrevolucionarios capitalistas que lucharon contra la Unión Soviética y fueron reprimidos por el gobierno de la Unión Soviética, encabezado por el camarada Stalin. Esta es una memoria que toma partido y en la cual tenemos que cambiar todo. Cuando él habla de el triunfo del mal, tenemos que entenderlo como el triunfo del bien, el comunismo. La instauración de la dictadura del proletariado en la Unión Soviética fue un avance luminoso para la humanidad. Pero claro, como el señor es un lacayo miserable de los proimperialistas españoles, miente sin ningún tipo de problema. Este libro es un libro que toma partido por los más acérrimos enemigos del progreso de la humanidad, los señores burgueses imperialistas, a los cuales el señor Los Santos les chupa las medias y les simplemente canta loas y por eso ataca rabiosamente al comunismo. Prólogo. Perdón, esa era la dedicatoria, no el prólogo. Digamos, lo dedica a los contrarrevolucionarios. Vamos al prólogo. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de la creencia y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la desesperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos derechos al cielo y nos perdíamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual. Charles Dickens, Historia de dos ciudades. El comunismo ha sido, para dos generaciones de católicos españoles, como la mía, una teología de sustitución. Bueno, empecemos aclarando que el comunismo es todo lo contrario a una teología o a un sistema de creencias en dioses que no existen. El comunismo se basa en el materialismo histórico, legado por el maestro Carlos Marx y su compañero de vida, de lucha, Federico Engels. Compañero de vida me refiero a que lucharon juntos prácticamente toda su vida, desde su juventud hasta su muerte. No a que hayan sido pareja, ni mucho menos, ¿no? Es un sistema
filosófico, político, económico, que viene a mandar al basurero de la historia al capitalismo. Y con él a todas las teologías a las cuales hace referencia el señor Los Santos, confundiendo todo, ¿no? Sigamos. Cuando yo nací, se me explicó que tenía 3 motivos sagrados de agradecimiento: a Dios por haber creado el mundo y todas las cosas, visibles e invisibles; a mis padres por haberme creado a mí y cuidarme de todo mal; y a España, mi país, que me daba una lengua para comunicarme con los demás niños y en el que los españoles mayores se sacrificaban para que todos los niños pudiéramos estudiar, hacernos hombres de provecho y ayudar a los demás niños, también españoles, a estudiar si valían o no, o a trabajar honradamente, sacar adelante a su familia y ser felices. Yo debía, pues, cumplir los mandamientos, sobre todo el de obedecer a mis padres y estudiar mucho para ser un buen hijo, un buen cristiano y un buen español. Que un día, cuando fuera mayor, ayudaría a otros niños como me habían ayudado a mí. Yo pertenecía a un todo, que era Dios, y me debía a unos todos, que eran los demás, mis semejantes niños, a los que, aunque no fuera fácil, tenía que amar como a mí mismo. Esos principios de caridad cristiana, elevada a justicia social, fueron manteniéndose a lo largo de mi infancia y se reforzaron en mi adolescencia, pero un día, tenía 16 años y mi padre había muerto unos meses antes, perdí la fe. Psicoanalíticamente parece un proceso de libro. Tras perder físicamente la figura paterna, se desvanece la figura de Dios Padre, pero no se desvanece el imperativo moral, el super-yo, el sentido de lo que está bien y está mal, la obligación de buscar el bien, perdido el todo en el todos. Ahí entra el partido, que es anterior y posterior al comunismo, del mismo modo en que la Iglesia es para el niño el lugar de la fe antes de que ésta se manifieste, y sigue siéndolo como lugar de culto desde el bautismo al entierro, mucho después de que la fe y el niño que la tenían desaparezcan. Bueno, esto es una burrada, ¿no? El partido no es anterior al comunismo. Digamos, si buscamos los principios del comunismo, tenemos que ir a Francia, el siglo XIX, y no existía ningún tipo de partido comunista, ¿no? Lo mismo el caso de, digamos, la Iglesia no es anterior a la fe. Primero se constituye la fe cristiana, o del tipo que sea, y luego se constituye la Iglesia, ¿no? Pero bueno, el señor Los Santos le gusta este tipo de prosa cargada, ¿no? Barroca, digamos. Si a uno le han inculcado como una segunda naturaleza el principio del deber como un hecho moral, sin el que la vida se convierte en algo sin sentido, bueno, la vida del señor Los Santos es evidentemente una vida sin sentido, porque moral no tiene, ¿no? La ha perdido desde que se convirtió en un lamebotas de los imperialistas españoles. Pero sigamos con su vida sin sentido. Continúa la lectura. Y si en la adolescencia, como fue mi caso y el de muchos, pierde la fe, la manera de encontrar sentido a esa vida, a borbotones, que nos posee en la primera juventud, es buscar otra fe, otra religión, otra trascendencia. Bueno, este es el camino que ha elegido el señor Los Santos. Reemplazar una fe con la otra no es el camino obligatorio, ¿no?, que sigue otros jóvenes que por suerte han perdido la fe cristiana, y sin embargo no abrazan ningún tipo de otra teología en sustituto. Además, abrazar la militancia o la fe en el comunismo no tiene nada de teológico, ¿no? Y no tiene nada de comparable con la fe en Dios. Continúo. Esa búsqueda a tientas se hace imperativa si uno está educado en la idea de que la vida individual debe trascender y justificarse en relación con el otro. Nuestros padres y nuestros semejantes, el prójimo o próximo, los que caen más cerca y no vemos, los invisibles y marginados, los pobres en general. Bueno, el señor Los Santos y los pobres
no tiene nada que ver. Seguramente tendrá sustanciosas ganancias por sus programas de radio, las ventas de esta basofia y otros libros anticomunistas, ¿no? Tengo entendido una biografía de Stalin que una vez un camarada me recomendó leer. La verdad que no lo hice y leyendo este libro, por lo poco que voy, ¿no? Se me fue completamente las ganas de leerlo, ¿no? Porque debe ser más y más mentiras. Que lo alejan de los pobres, ¿no? Porque le representarán unos buenos ingresos al señor Federico Jiménez Los Santos. Y esos demás, caídos, pobres, abandonados, son consuelo de la conciencia y alivio de la mala conciencia de no estar cumpliendo tu deber, ayer como cristiano y hoy, ya sin fe, como ciudadano de España y del mundo. Las pérdidas de mi padre y de la fe encontraron sustitución cumplida, más que satisfactoria, en los profesores del instituto, con que gracias a la beca estudié el excelente bachillerato de entonces durante 7 años. Sobre todo los mentores y amigos del Colegio San Pablo, que en los 3 años de bachiller superior y curso preuniversitario fue mi hogar, y Ateneo, teatro y biblioteca, sala de música y timba de póker, remedio de mis ausencias y farmacia para las infinitas e imprecisas dolencias adolescentes, fue, en fin, la puerta a la vida adulta en la que, más allá al fondo, se veían brillar dos cosas relativamente prohibidas y por ello irresistibles, el sexo y la política. Durante el franquismo solo había 2 organizaciones políticas, el movimiento, que sería inmóvil mientras Franco viviera, y los partidos políticos, que con la iglesia de por medio eran solo uno, el comunista. Bien ahí, ¿no? Y al que por ser el único se llamaba en susurros, pero en mayúsculas, el partido. Pero el partido no era solo una organización, sino sobre todo un entorno, un lugar de iniciación al gran tabú de la posguerra, que era la política. Por efecto inmediato de esa prohibición, cuyo ingrediente básico era el temor a la vuelta de la política, que la generación de nuestros padres vivía como el posible retorno a los años de la República y la Guerra Civil, la política era la oposición al régimen franquista, que era apolítico y por eso tenía tanto apoyo popular, y antipolítico y por eso tenía tan poco apoyo juvenil. Bueno, el régimen franquista era cualquier cosa menos apolítico, había tomado partido, ¿no? por la burguesía imperialista más reaccionaria, ¿no? De España. Y si era antipolítico en el sentido de prohibición a los otros partidos políticos, en especial lucha sin cuartel contra el Partido Comunista. Al morir mi padre y perder la fe, mis figuras paternas de sustitución fueron mis educadores, en el mejor sentido de la palabra, José Antonio Labordeta y José Sánchez Sinisterra, ambos cercanos al PC, aunque no militantes. Así se produjo en mí la sustitución o traslación del catolicismo al comunismo. Bueno, mal, ¿no? Mal. Ya he contado en otros libros La ciudad que fue y el prólogo al libro de memorias de Labordeta Tierra sin mar, algunas de las muchas cosas de aquel Teruel sorprendentemente moderno, festivo y surrealista en el que con la ferocidad propia de la quinceañería buscábamos la liberación individual a través de una anárquica pero intensa exploración intelectual. Y a finales de los 60, aquel huérfano reciente que era yo tropezó un día en la televisión del colegio con las imágenes del mayo del 68 en París, que la TV franquista, supongo que como vacuna, emitía en detalle y a diario. Suele subestimarse el carácter rebaniego de la adolescencia, el papel de la moda en sus tendencias musicales o políticas, siempre de oídas, y la fuerza de las imágenes como elemento identificador del animalito social. Tal vez da un poco de vergüenza reconocerse tan banal en esos años tan poseídos de sí mismos, que todos debemos pasar, y que en los felices 60, que tenían en grado superlativo lo que Ortega vio en el primer franquismo, una salud casi indecente, nos condujo velozmente por lo que se llevaba. Y desde mayo del 68 lo que se llevaba era la revolución, el compromiso político sin excluir la violencia, y eso nos abocaba al comunismo. Muy bien, venceremos, camaradas.